Antes de comenzar con el video, quiero pedirles que se pasen por la página del Dr. Orión, que estarán teniendo en la descripción, que él es el héroe sin capa que está traduciendo el volumen 13 y actualmente ya está hasta el capítulo 1 completamente traducido. Y bueno, habiendo dicho esto, quiero decirles que perdónenme si no estoy tan activo, simplemente es que con el problema del programa que tengo para editar en el celular está fallando y a cada rato se me borran los archivos de edición que pues ya están editados. Entonces se me complica un poco estar edite y edite el video, ya que soy una persona que, si no lo han notado, pues se los digo, y es que me trabo mucho al estar hablando tantas cosas y pues eso, tengo que cortar muchas partes. Bueno, espero que entiendan eso y pues nada más. Entonces, sin nada más que decir, comienzo con el video. Nosotros, la clase D, acabamos de terminar nuestro primer examen especial después de convertirnos del segundo año. Aunque me lastimé la mano izquierda en el conflicto contra Hausen, logré eliminar mi riesgo de ser expulsado. La herida, que era el precio, probablemente tomaría tiempo en sanar, pero eso no se puede evitar. Bajo la mirada de Tsukishiro, salí de la sala de recepción, y una vez que la puerta se cerró, pude respirar un poco más tranquila. Así, mi rutina diaria de estudiante despreocupado finalmente regresaría a la normalidad. Pero en la situación actual, ese tipo de pensamiento ingenuo no sería suficiente. Además, el entorno en este momento ya ha comenzado a alejarse de la vida cotidiana. A los ojos de muchos estudiantes, ser llamado para hablar con el director interino Tsukishiro fue algo sorprendente. Mientras lo pensaba, tuve que aceptar la realidad frente a mis ojos, la realidad de la que no podía hacer nada. Solo podía concluir así. Yo, que había escapado a esta escuela, siempre estaría encadenado. Después de todo, la única forma de librarse de ellos era ser expulsado. Parece que has terminado de hablar, ¿verdad? Bueno, algo así. Shabashira estaba esperando no lejos de la sala de recepción, se unió a mí casualmente. Estaba un poco abatido, mirando la figura de Shabashira, pero no dejé que apareciera en mi rostro. Incluso ahora, Tsukishiro no sabe que estoy trabajando con la maestra de la clase en donde estoy, segundo de Shabashira y Mashima Sensei de la clase segundo A. En esta situación, Shabashira me estaba esperando aquí, a quien Tsukishiro había llamado. ¿Qué era esto si no era antinatural? Pensando que es el deber de Shabashira como maestra de clase convocarme, supongo que no fue un problema. Pero este era Tsukishiro, así que no podía descartar la probabilidad de que fuera una de sus trampas. Debido a esto, sinceramente no quería encontrarme con ella, así que me callé y me fui. En la posición de un estudiante ordinario, sería un acto antinatural que el maestro esperara al estudiante. Si la situación fuera un poco menos tensa, el cerebro de Shabashira podría entender eso. Ella debe de haber sido influenciada por el hecho de que obtuvo un puntaje perfecto en matemáticas y que había hecho pública parte de mi fortaleza. Podía entender que estaba conmocionada, pero sus acciones fueron un poco precipitadas. Si hay un punto en el que puedo apoyarla, será que ella y yo tengamos una evaluación diferente de ese hombre. Al menos a los ojos de Shabashira, la parte sobre cómo tenía un vínculo con el padre de un estudiante en su clase era más importante. Después de todo, ella no sabía nada sobre el fondo de la habitación blanca, por lo que era excusable. Era natural que nuestra precaución y calidez hacia él fueran inadvertidamente diferentes. Y así, no haré ningún comentario sobre ese punto. Lo único que podía hacer ahora era abandonar la escena lo más rápido posible. Así que seguí caminando hacia adelante. A partir de hoy serás toda una celebridad. Me preguntaba qué diría ella, y resultó ser algo así. No estoy muy contento con eso, pero fue una medida necesaria. Solo puedo suponer que esto está dentro del área de tolerancia. Ignora a los estudiantes en las otras clases. Siempre has hecho todo lo posible para tratar de parecer discreto, pero de repente obtienes un puntaje perfecto en esa difícil prueba de matemáticas. No te dejarán solo ahora. ¿Te has preparado de antemano para este escenario? Ignoré sus palabras mientras pensaba qué hacer el resto del día. Mi bolso todavía está en el salón, así que tuve que volver. No sirve de nada actuar de antemano, haré lo de siempre. Lo realmente estúpido era decirle específicamente a mis compañeros de clase que obtendría una calificación perfecta en matemáticas en el examen especial de antemano. Esto va a ser difícil para ti,
Prepárate para ser bombardeado con preguntas. Lo sé. Si ya sabías lo que iba a pasar, ¿por qué no quiere dejarme ir ahora? Detengámonos aquí. Si camino con un maestro de ahora en adelante, atraerá mucha atención innecesaria. Lo sé, Chabashira murmuró eso mientras se dirigía hacia la oficina. Parecía que estaba haciendo todo lo posible para reprimir sus emociones, pero me di cuenta fácilmente de que estaba llena de alegría. Probablemente era la maestra que parecía estar más alejada de los estudiantes que todos los demás, pero en realidad ella sería la más cercana. Fue precisamente por sus propios remordimientos como cuando era estudiante que sentimientos difíciles de reprimir la abrumaron y salieron a la luz. Delante de un estudiante promedio, su cara de máscara sería suficiente, pero para mí fue un poco divertido. Ser fácil de manipular era una ventaja, pero ahora solo se estaba interponiendo en el camino. No tenía sentido gastar mi energía en Chabashira, así que por el momento la puse en el fondo de mi mente. Después de eso, intenté llamar a Horikita, y aunque le llegó la llamada, ella no contestó. Luego intenté enviarle un mensaje de texto simple, pero ella no lo leyó. No se puede evitar. En este momento, Horikita era el mejor camino para resolver el problema, con su participación en el duelo de matemáticas y los asuntos relacionados con el consejo estudiantil en el primer año. Explicar la situación parcialmente permitiría la improvisación en cierta medida. Si es posible, me hubiera gustado hablar con ella primero, pero parece que tendré que hacerlo en escena. Estoy preparando para ver a mi clase. ¿Cómo estará el salón después de mi puntaje perfecto en matemáticas? Sería ideal si todos los estudiantes volvieran a sus dormitorios como de costumbre. Tan pronto como volví al salón, pude ver que la escena frente a mí era exactamente lo contrario de lo que esperaba. No habían pasado ni 30 minutos desde que Tsukishiro me llamó. Normalmente, la mayoría de los estudiantes ya habrían abandonado la escuela. Sin embargo, a pesar de que los estudiantes que permanecieron en el salón fueron los que no tenían un club, todavía quedaban bastantes. Su motivo fue obvio sin decirlo, y ese motivo era yo. Para aquellos que experimentaron la atmósfera de la cena y la vieron con sus propios ojos, hablaba por sí misma. Horikita, que no respondió mi llamada antes, también estaba aquí. Parece que Horikita evaluó la situación mejor de lo que esperaba. No tuve tiempo de expresar mi gratitud, porque tan pronto como entré, una horda de estudiantes se abalanzó hacia mí. El que estaba al frente era un miembro del grupo de Ayanokuji, Keisei. En contraste con la alegre Chabashira, su expresión era algo resentida. Lamento no poder hablar contigo cuando me llamaste antes. Keisei planeaba tener una conversación conmigo justo después de la escuela, pero la aparición de Horikita eclipsó eso, así que primero me disculpé por eso. Ese no es un problema. Supongo que tienes tiempo ahora. Tengo algunas preguntas que quiero hacer. Haruka y Airi, que también eran del grupo Ayanokuji, se reunieron a su alrededor. Akito no estaba allí, así que supongo que tenía actividades del club, como mencioné antes. Y una gran parte de los otros espectadores también querían oír mis palabras y observaron la situación. ¿Tú? ¿Qué pasa con los 100 puntos en matemáticas? Revisé los puntajes de todos los otros segundos años con el OA, e incluso Ichinose y Sakayanagi no obtuvieron puntajes perfectos. Eres el único con una calificación perfecta en todo el año. Normalmente la atmósfera en este momento no era algo que se pudiera crear simplemente obteniendo una buena puntuación en un examen, pero este examen fue completamente diferente. Cuanta más habilidad académica tenía un estudiante, más podía comprender la normalidad de calificar perfectamente en este examen. Tal vez, incluso aquellos que eran demasiado bajos para comprenderlo, también habían reconocido la normalidad de los estudiantes a su alrededor, lo que los llevó a comprender también la situación. Sobre eso, mis ojos se dirigieron a Horikita, que estaba sentada en la primera fila, para pedirle ayuda. Bueno, déjame explicarlo. Normalmente, en este momento, Horikita había regresado a su dormitorio, pero debería haber visto la situación con los estudiantes restantes en el aula y decidió quedarse. Un juicio preciso. Debido al hecho que su atención estuvo en mí todo este tiempo, pude ver que ella se quedó atrás para tratar de ayudarme a arreglar las cosas, por lo que no había necesidad de confirmar eso. Para ayudar a reunir las líneas de visión, se puso de pie y se acercó a mí. Yo le estaba haciendo la pregunta a Kiyotaka. Para Horikita, que había intervenido como un extraño innecesario, Keisei expresó su intenso disgusto. Sí, pero Yugimura-kun, tengo las respuestas correctas a tus preguntas. ¿De qué estás hablando? Mediante el uso de una expresión deliberadamente desconcertante, Horikita logró llamar la atención de Keisei y de todos los demás estudiantes con una sola oración.
Yukimura-kun y yo, no. Todo el segundo año no pudo obtener un puntaje perfecto. Entonces, ¿cómo fue que Yonouji-kun pudo lograr eso? ¿No creen que es inconcebible? Horikita dirigió la pregunta a Keisei, pero todos en la escena definitivamente tenían esa pregunta. Así es, para ser honesto, el interior de mi cabeza está en caos. Dije eso antes, ¿verdad? Las preguntas al final del documento eran imposibles de resolver, pero Kiyotaka las hizo como si nada, y simplemente no pude entenderlo. De hecho, cuando concluyó el examen, recordé que parte de la clase estaba extremadamente sorprendida con el contenido del examen, comenzando con Keisei y Yosuke. Los estudiantes que obtuvieron las mejores calificaciones estaban discutiendo las preguntas extremadamente difíciles. El tema incluso se había extendido al grupo de Yonouji, y recordé que no respondí claramente si lo hizo o no, y esquivé vagamente la pregunta. Kiyotaka debería saber muy bien que nadie en la clase podría resolver esos problemas, sin embargo, ni siquiera lo vimos alardear sobre cómo lo resolvió. ¿No es extraño? Incluso parece que tiene algo que no puede revelar. Tal vez hizo algo malo y sabía las respuestas desde el principio, o algo así. Hizo trampa, por supuesto. No es de sorprenderse que quieras pensar eso. Horikita tomó las palabras difamadoras de Keisei y las mostró sin rodeos. Keisei mira hacia otro lado avergonzado, y Horikita continuó con el tema. En esta situación, es difícil no sospechar. Si fuera un estudiante que no supiera nada, definitivamente me sentiría igual que tú, y creería que Yonouji-kun había estado engañando el secreto. Sin embargo, ese no es el caso aquí. Horikita ajustó su respiración deliberadamente y miró a los estudiantes que la observaban. Estoy planeando explicar lo mismo a las personas que no están aquí ahora. Para resolver el misterio de la puntuación perfecta de Yonouji-kun, tenemos que volver a la primavera del año pasado. Primavera del año pasado. En otras palabras, el momento en el que llegamos a primera vez a esta escuela. Cambiamos de asiento, pero ¿recuerdan todos ustedes que antes de eso estaba sentada al lado de Yonouji-kun? No mucho después de que comenzara la escuela. Cuando estaba hablando con Yonouji-kun, de repente me di cuenta de que era extremadamente bueno en lo académico, incluso mejor que yo. ¿Mejor que tú en lo académico? Espera, creo recordar que los puntajes de Kiyotaka estaban cerca del promedio cuando comenzó la escuela. Lo siento, pero no puedo ver nada sobre eso que merezca una atención especial. ¿No son tus calificaciones en el OA todas las C promedio? Las críticas de Keisei, que surgieron de su claro recuerdo del pasado, no desconcertaron a Horikita. Por supuesto, eso es porque mi estrategia ya estaba en movimiento antes de que el primer examen estuviera completo. Cuando Horikita dijo eso, se alejó de mí y fue hacia el atril. Esto estaba destinado a cambiar el enfoque de todos los estudiantes, así como desviar la atención de mí. Pensé que ella me ayudaría, pero la forma en que lo hizo fue mejor de lo que esperaba. Desde un principio tenía el conocimiento para obtener puntajes perfectos en matemáticas, y sabiendo esto antes que nadie, pensé en una pequeña estrategia. ¿Una pequeña estrategia? ¿Para qué si no tendría solo una o dos preguntas? Tenía que preguntarse cómo había obtenido ese conocimiento, pero de todos modos, Horikita decidió ignorar eso y continuó con el tema, no sobre cómo había obtenido ese conocimiento, sino sobre por qué era necesario ocultar mi excelencia académica. Horikita simplemente lo trató como un punto focal para atraer la atención de las otras personas sobre el punto. El pasado abril, los de la clase D nos alegramos de haber recibido una suma tan grande de dinero. Me da vergüenza decir que yo también fui uno de ellos, pero detrás de la escena tuve la sensación de que algo inesperado iba a suceder. Durante ese tiempo le pregunté a Yonouji-kun, que estaba sentado a mi lado obviamente, si podía contenerse en el examen. Podría llamar a esto una táctica suave o una carta de triunfo. Por supuesto, le dije que lo mantuviera a un nivel que no retendría la clase. Y así es como su habilidad académica fue calificada como C por la escuela. Horikita les explicó a los demás que mi capacidad académica absolutamente irrelevante que he mantenido hasta ahora era en realidad parte de una estrategia formulada. Por supuesto, si la gente mirara cuidadosamente lo que sucedió hace un año, algunos definitivamente notarían inconsistencias. El hecho de que Horikita en aquel entonces no fuera alguien que pudiera llevarse bien con los demás. ¿Cuál era el momento exacto en que Horikita se dio cuenta de que yo era bueno en lo académico, etcétera? Había agujeros por todas partes. Sin embargo, para la mayoría de las personas los recuerdos de hace un año eran muy borrosos. Aparte de los intensos eventos que habían sido grabados en el cerebro, los eventos menos memorables fueron descuidados o sintieron que no eran relevantes. Solo un puñado de personas pudo recordar esos eventos como si fueran momentos familiares importantes.
La mayoría dijo, parece que esto realmente sucedió, y usaron su imaginación para llenar los vacíos en la memoria. Por supuesto, para personas como Casey, que tenía un fuerte sentido de desconfianza, engañarlos no sería tan simple. No soltó a Horikita y fue tras la parte que no estaba tan bien pensada. Tus palabras son poco convincentes. Si tuviera dudas acerca de las reglas de la escuela, sería mejor que la clase en su conjunto obtuviera puntajes más altos desde el principio. Dado que obtuvo un puntaje perfecto en este examen, obtener una calificación académica A o A+ no es imposible. Incluso las calificaciones de una persona más podrían aumentar constantemente el número de puntos de nuestra clase. Casey expresó que era completamente incapaz de comprender las ventajas de esta estrategia. Eso, Si solo estuviéramos mirando los puntos de la clase frente a nosotros, eso estaría bien. Pero si se hubiera ido desde el principio, ¿cuál sería el estado de Yenokuji-kun ahora? No, para decir más exactamente, ¿cómo sería su futuro? Ante la desconfianza de Casey, Horikita no se escapó, enfrentándose mientras improvisaba. Era tan elocuente que daba a entender como si hubiera planeado todo esto desde el principio. ¿Cómo sería su futuro? Como no entendió, Casey repitió la pregunta, por lo que Horikita comenzó a dar más detalles. Si seguimos lo que Yukimura-kun y asumimos que Yenokuji-kun había hecho todo lo posible desde abril del año pasado, si ese fuera el caso, entonces en mayo, Sakayanagi-san, Ichinose-san y Ryuen-kun lo marcarían definitivamente y aprenderían su nombre. Si ignoraran a la persona que fue la mejor en matemáticas en todo el año, tarde o temprano se convertiría en un obstáculo para ellos. No sería sorprendente que alguien actuara para tratar de expulsarlo. Entonces, ¿estás diciendo que podría haber mucha gente prestando la atención? Correcto. Cualquier cosa puede suceder en esta escuela. Después de todo, incluso hubo un examen que produjo deserciones forzadas a través de la votación entre clases. Y de hecho, en ese momento, Yenokuji-kun casi se vio obligado a caer en la estrategia de Sakayanagi-san. Aunque fue durante su estado normal, donde fue elegido casualmente para ser una de las torres. Es posible que realmente esté dirigido a él. Horikita decía que, según la situación, el que fue expulsado podría haber sido yo en lugar de Yamauchi. No, eso está mal. Si Kiyotaka fuera un serio desde el principio, el resultado es obvio si Yamauchi y él estuvieran en diferentes extremos de escala. Tal vez, Yamauchi habría sido más cuidadoso al hacer sus movimientos para evitar ser expulsado. Y la estrategia de Sakayanagi-san sería más compleja y esquiva. Además, Yamauchi-kun al menos había hecho más amigos que Yenokuji-kun, entonces las cosas puestas en ambos extremos de la balanza serían diferentes, y las opiniones se irían ese cambio. Si continuaba así, terminaría siendo nada más que discutir por el simple hecho de discutir, por lo que Casey no pudo investigar ese punto de profundidad. Incluso si usa los otros exámenes, todo sería más o menos lo mismo. Entonces, ¿por qué está revelando esto ahora? Si revela su fuerza sin precaución, entonces los resultados serán los mismos, dado que de repente mostraste su fuerza a todos ahora. También podría convertirse en un objetivo para todos. Casey pensó que no había diferencia en los riesgos de hacer todo desde el principio y hacerlo ahora, pero parecía que Horikita esperaba que él dijera eso, sin mostrar signos de pánico. No, hay una gran diferencia entre mostrar su fuerza hace un año en comparación con revelar su fuerza ahora. En el último año, la unidad de nuestra clase D ha crecido a pasos agigantados y cada uno de nosotros ha crecido en fuerza individual. Así hemos podido tomar las decisiones correctas. Estoy seguro de que si mirara a sí mismo hace un año, Casey lo había visto igual. No es solo a Yenokuji-kun. Es más fácil entender el ejemplo de Sudo-kun, quien no está aquí. En el año pasado, ¿no era más que un estudiante difícil de comprender? Sin duda, la mayor carga para nuestra clase. Pero, ¿qué pasa ahora? Aunque todavía quedan restos de su naturaleza salvaje, él ha mejorado dramáticamente en términos de capacidad académica. Está creciendo constantemente y además de sus ya excelentes habilidades físicas, su evaluación de OA en mayo es incluso mayor que la tuya, Yukimura-kun. Casey todavía estaba en la cima de abril, pero con este examen Sudo subió a la cima. El hecho irrefutable de la evaluación general de OA se colocó justo enfrente de Casey. Cuando entramos por primera vez a esta escuela, sin importar si fuéramos tú o yo, tendríamos la fuerza o la voluntad de proteger a Sudo-kun. Para aquellos estudiantes que estaban discutiendo si deberían o no abandonar a Sudo, que ni siquiera se molestaron en considerar formas de salvarlo, podrían tratar seriamente de proteger a un compañero de clase. Eso es lo que Horikita quiso decir. Sin embargo, si Sudo estaba en problemas ahora, Casey definitivamente se rompería el cerebro junto a los demás para pensar en una estrategia para protegerlo.
Pero ahora, si alguien tiene su atención en Ayanokouji-kun, podríamos trabajar juntos para protegerlo. Así es como lo he juzgado. Y es por eso que hice pública la fuerza de Ayanokouji-kun. Y comencé a elevar la fuerza general de nuestra clase. Ya había algunos estudiantes que habían aceptado lo que ya había dicho. Sin embargo, todavía había más de la mitad de los estudiantes que tenían una serie de dudas en sus corazones. Por otra parte, Horikita no sería el material para poder convencer a todos. Como todo esto es una mentira, era inevitable, por supuesto. No fue como si fallara en que los demás compañeros dejaran sus ataques por ahora. Pero las cosas serían diferentes si tuviéramos un apoyo más fuerte. Después de confirmar que la mayor parte de la atención se desvió hacia Horikita, miré hacia Yosuke, el hombre que tenía la absoluta confianza de la clase. Aunque Yosuke se enfrentaba a Horikita ocasionalmente pretendía mirar alrededor mientras realmente me observaba. Luego, al juzgar que no estaría expuesto, me miró a los ojos. Al igual que todos los otros estudiantes, había muchas cosas que no le dije a Yosuke. Si hubiera sido cualquier otro estudiante, probablemente sospecharían tanto como Casey y los demás, y se unirían a ellos para lanzarme preguntas difíciles, pero era solo Yosuke, así que no tenía nada de qué preocuparme. Daría la más alta prioridad a lo que traería el mayor beneficio para la clase en su conjunto. Era una situación actual, incluso sin necesidad de que lo dijera. Tenía muy claro lo que tenía que hacer. Ya adquirí una ligera comprensión de la estrategia utilizada por Horikita. Sobre esa base, tengo otra pregunta. ¿Ayanokouji-kun solo es bueno en matemáticas? No puedo comentar sobre eso en este momento. Horikita respondió con calma la pregunta de Casey. El estudiante conocido como Ayanokouji Kiyotaka ha ejercido toda su fuerza o todavía se está conteniendo. No importa cuál sea la verdad, podemos usarlo para atacar constantemente a las otras clases, ocultando la verdadera verdad. Así que eso es todo. Tengo claro lo que Horikita-san está tratando de decir. Yosuke, que había estado observando desde el principio, ayudó a Horikita a enfrentarse a Casey, que quería seguir molestándola. Lentamente, se dirigió al lado de Horikita. No lo entendí al principio, pero he estado escuchando la discusión y ahora lo entiendo. Es cierto que un enemigo con valores desconocidos puede ser peligroso. Luego enviarán a alguien a recopilar información para obtener más detalles. Pero si incluso nuestros propios miembros de la clase no saben la verdad, no tendría ningún sentido seguir excavando. Yosuke agregó refuerzos superficiales entre los huecos en la declaración de Horikita. Juzgando que Yosuke era su aliado, Horikita aceptó rápidamente. Sí, de todos modos, seguramente atraerá la atención en el futuro, así que vamos a usarlo hasta el final. Dejar que nuestros oponentes lo vean como un factor desconocido debería ser el mejor curso de acción. Puede haber estudiantes escuchando afuera ahora mismo, después de todo, así es la escuela. Todos miraron repentinamente hacia el pasillo. El estudiante conocido como Ayanokouji-kun solo era bueno en matemáticas o su excelencia se extendió hacia las otras materias. Creando dudas en la otra clase a través del debate sobre la cantidad de amenaza que debería ser considerado, cuando se mezcla con las de Yosuke, las palabras de Horikita se vuelven más pesadas y convincentes. Horikita-san es realmente buena, ¿verdad? Estoy un poco conmovida. En ese momento, Kei golpeó con una declaración casual. ¿No crees eso también, Shinohara-san? Luego buscó el acuerdo de su propia amiga, Shinohara. Creo que ella estaba tratando de distraer a los demás elevando a Horikita para disminuir el enfoque de mi fuerza. Kei, incluso si no le di ninguna señal o instrucciones como lo hice con Yosuke, entendió al instante lo que tenía que hacer y lo hizo. Así es. Siempre pensé que Horikita-san y Ayanokouji-kun estaban hablando en secreto, pero resulta que realmente lo estaban haciendo para la clase. Cuando llegué por primera vez a la escuela, Horikita no habló con nadie más que conmigo. Este hecho al final resultó ser material útil. Si ese es el caso, tenía un poder de persuasión definido. La maravillosa forma de cómo mediaron Yosuke y Kei en la que nadie más podía, tuvo un efecto sobresaliente. La mentalidad grupal de si Yosuke y los demás piensan que es verdad, entonces tiene que serlo. También estaba jugando un papel indispensable. Una estrategia de ocultar nuestra fuerza, eso es razonable. Las otras clases deben estar bastante conmocionadas ahora. Incluso Casey, que había sospechado hasta ahora, no fue la excepción. Aunque no entiendo completamente la situación de la escuela, creo que tener un plan de seguro siempre es bueno. No sé si esto es afortunado o desafortunado, pero Ayanokouji-kun es malo comunicándose y no le gusta destacar. Por esas razones también quería que lo ocultara. Horikita expresó que la estrategia era posible porque los dos estábamos considerando lo mismo. Luego apartó la mirada de Casey y se dirigió a la clase.
Esa es la historia de cómo Ayano Koji-kun obtuvo un puntaje completo en matemáticas. Perdón por sorprenderlos a todos. Horikita sobrevivió maravillosamente en una situación en la que solo había una oportunidad. Pero si se quedaban solos un poco más, las preguntas podrían comenzar a surgir nuevamente. Creo que sería mejor si lo dejáramos aquí. Como dijo Horikita-san, las paredes tienen oídos. Yousuke cerró el tema limpiamente y les dijo a los demás que sería malo seguir hablando así. Cuanto más inteligente era el estudiante, más dudas tendría. Pero lo contrario era cierto, ya que cuando más inteligentes eran, más probable era que se dieran cuenta de que no podíamos explicar todo aquí. La prueba de esto fue que incluso la interminable embestida verbal de Casey se detuvo. En cierto modo, se podría decir que esta reunión desvió sus dudas, y gracias a los logros de Horikita que superaron mi imaginación, sería más fácil usar el alcance de mis habilidades en el futuro. Incluso si mostraba mi fuerza fuera de las matemáticas, podría explicarse por el hecho de que la había estado ocultando. La preparación que hizo aquí fue crucial. Realmente tengo que agradecerle por lidiar con esto, notablemente incluso sin saberlo de antemano. Bueno gente, ya vimos aquí cómo el Kiyopon se salvó de las dudas de Casey y bueno, de Yukimura-kun pues, y de toda la clase. Entonces, Horikita, yo creí que no le iba a ayudar, en lo personal yo creí que no le iba a ayudar, pero al final terminó ayudándolo. Yusuke, pues ese sí me lo esperaba porque ya han tenido sus momentos, y pienso yo que su relación es, bueno, al menos Yusuke a Yanokoji lo ve como un gran amigo. La verdad es que fue muy difícil subir este video. Entonces también quiero decirles que lo voy a dividir en 4 partes lo más seguro porque es muy largo y mi voz también se cansa. No crean que tengo una voz infinita. Ya tenemos una parte, entonces lo que vendría siendo la primera parte de verdad sería el segundo video que estoy subiendo. Y pues así sucesivamente, ya que son 127 páginas y es muy largo para mí, de verdad. Ahorita nos quedamos en la página, para que sea una idea, estamos en la página 75. O sea, me queda de la 75 a la 100 y de la 100 a la 127. Y bueno, que sepan que este tiempo le voy a estar dedicando todo al volumen 13 y creo que la mayoría ya lo ha notado. Así que dicho esto, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like, suscribirse para más, ya que la verdad es que un 75% de los que ven mis videos no están suscritos. Así que si no estás suscrito, ¿qué te cuesta picarle al botón de suscribirse? No es mucho esfuerzo. Bueno, habiendo dicho esto, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like, suscribirse para más otra vez. Y nos vemos en el próximo video.